Finos. El análisis puntual de los temas fiscales, contables, seguridad social, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, financieros y mucho más. En la voz de los más importantes especialistas, conducido por Carlos González, Do Fiscal Thomson Reuters. Innovando la información, presenta Puntos Finos, el podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos del podcast Puntos Finos de Thomson Reuters? Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, también para hablar de un tema especial, pero muy profesional para todos ustedes. Me refiero al tema de la desprogramación evolutiva aplicada a cuestiones profesionales, a cuestiones de desarrollo, al teletrabajo, a la evolución de las personas, pero sobre todo a la profesionalización y también el crecimiento de las empresas. Para eso está con nosotros un estimado amigo, Ricardo Garza, quien es licenciado en diplomacia. Fíjense qué importante título, estimado amigo, con una especialidad en Francia, cofundador de la desprogramación evolutiva, director en Campus CDE y presidente del Consejo Mundial de Desprogramación Evolutiva. Muchas gracias por estar con nosotros, estimado amigo, y de toda la audiencia del podcast Puntos Finos de Thomson Reuters. Estimado amigo Ricardo Garza, gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y feliz de poder compartir con todos los escuchas pues esta información que nos va a ayudar muchísimo a poder encontrar los orígenes de eso que pudiésemos estar teniendo conflicto en nuestra vida, enfocado a la parte productiva y a la parte empresarial. Gracias, estimado amigo. Bueno, pues vamos a entrar en materia, si te parece adecuado. ¿Nos puedes platicar qué es la desprogramación evolutiva? Claro que sí, es una técnica que creamos mi esposa y yo en conjunto para poder profundizar en el tema del inconsciente. Nosotros pudimos comprender que el inconsciente es la parte del cuerpo que toma las decisiones finales de todo. Los aspectos de pareja, hijos, profesión, dinero y amigos no lo decide la persona, lo decide el inconsciente. Y te vas dando cuenta entonces que estamos en automático. Hay estudios científicos que sostienen que hay información previa desde los ancestros al momento que tenemos la concepción. Al momento de nacer ya venimos con muchísima información. Esta información se va a expresar a lo largo de la vida dependiendo del ambiente que nos rodea. Y esto viene basado en la epigenética. La epigenética es esa capacidad del cuerpo de poder reaccionar ante el ambiente. Y es como que un switch que está por encima del gen, que si bien no altera la función, la estructura del gen, sí determina la función genética. Entonces, esto lo tenemos todos los seres vivos, es plantas, insectos, animales y personas. Y lo podemos ver claramente, por ejemplo, en un árbol. Un árbol va a quitar y poner hojas o va a tirar resina basado en la temperatura, basado en el ambiente. Y no hay un cerebro que determine ni el color, ni hay un ego que diga, ahora quiero que sean rosas mis hojas. Entonces, ¿qué va sucediendo? Que basado en el ambiente, solamente la necesidad para supervivencia, si hay más sol, pone mayor cantidad de hojas para que no se seque el lugar de donde come. Y en realidad, cuando hay más frío, quita las hojas porque ya no es necesario tanto esfuerzo. Pero no hay un cerebro que lo pueda determinar. Eso pasa con los seres humanos, solamente que tenemos el cerebro, que es la parte del consciente, el ego. Y el cerebro crea, planea, estructura, pero el resultado a veces es diferente. Y cuando hay una contradicción entre mis deseos conscientes y el resultado del inconsciente, siempre vamos a buscar en el inconsciente cuál es la información que existe. Muchísimas gracias. ¿Cómo la podemos aplicar en el actual entorno disruptivo, de crecimiento, de evolución? Nuestro país pasa por distintas etapas y también los profesionales también buscan desarrollarse para poder desempeñar papeles adecuados y sobre todo destacados a nivel profesional. Hoy estamos hablando del teletrabajo, estamos hablando de mayor posibilidades de desempeño en las empresas, de crecimiento. ¿Nos puedes orientar en esta materia? Claro, muchas veces el desarrollo personal va relacionado siempre con el desarrollo familiar. Es increíble cómo nuestro cuerpo va obteniendo información desde los ancestros, porque el hecho de haber nacido así como que en blanco tendría que volver a empezar la humanidad cada vez. Esta es la parte evolutiva. Entendiendo esto, nosotros podemos ir viendo cómo le ha ido a mi familia anteriormente y cuál es el grado o el éxito que quiero alcanzar.
siempre algún programa que tengamos puede ser de gran empuje o de gran conflicto, puede ser un gran bloqueo, pero siempre cada programa tiene dos posibilidades de expresión. Posibilidad 1, repetir exactamente lo que sucedió con el ancestro, y posibilidad 2 es hacer el completo opuesto. Entonces, por ejemplo, una persona que busca su desarrollo profesional, que busca llegar a puestos directivos o que busca de entrada encontrar un buen trabajo, vamos a ver entonces historias familiares de cómo ha sido la historia familiar de los ancestros, que tanto éxito tuvieron mis padres, mis tíos, mis abuelos, y va a estar muy condicionado a eso. Y podemos encontrar, Carlos, muchísimas veces personas que se preparan muchísimo, que estudian, tienen grados increíbles en universidades maravillosas y no se obtiene el resultado deseado. Entonces, esto comienza a afectar mucho la autoestima de la persona y pensamos que no valemos, pensamos que no somos lo suficientemente atractivos para las empresas, cuando en realidad hay un bloqueo que muy probablemente esté o en mi infancia o en la información heredada. También, por ejemplo, mencionamos ahorita el teletrabajo. Para muchas personas el teletrabajo es maravilloso porque socializan menos, y para otras puede ser una gran complicación porque requieren socializar. Entonces todo depende mucho del perfil de la persona que esté teniendo el estímulo. Pero por ejemplo, una persona que tenga herida de abandono, si lo exponemos a trabajar aislado, puede ser que falle su productividad. ¿Por qué? Porque dentro de las características de la herida de abandono tiene un apartado, esa característica de decir, siempre requiero compañía y ayuda. No sé si te has fijado que de repente personas que trabajan increíblemente bien en equipo, pero solos no pueden ser productivos, aunque sean muy capaces. Y ahí te das cuenta que hay una herida de abandono que si los pones aislados, quizás no les funcione mucho, y a otros que en equipo les va a funcionar maravilloso. Y ahí, por ejemplo, el tema de la herida de rechazo, personas que estén en grupo y que se sienten rechazados, nos van a preferir quizás estar en teletrabajo. Entonces, dependiendo de la personalidad de la persona o de la persona que vamos a analizar, va a ser la característica que más le va a beneficiar, dependiendo de la personalidad de cada quien. Muchísimas gracias, estimado Ricardo Garza. Otra pregunta, ¿cómo lograr un adecuado desarrollo profesional? Para lograr un adecuado desarrollo profesional siempre hay que ver la integridad de la persona. Y es que una persona no es solamente el intelecto. Hay partes que no se alcanzan a ver, que es la parte emocional. Y la parte emocional debe estar siempre equilibrada. Cuando una persona no tiene equilibrio emocional, vamos a encontrar que siempre va a fallar en la parte profesional. Y la parte del equilibrio, tenemos que considerar las áreas importantes de la familia, la pareja, los hijos, y la parte claramente del desarrollo en la empresa. Cuando una persona tiene huecos a nivel, o conflictos a nivel emocional, vamos a encontrar siempre una relación directa con la familia. El inconsciente, al ser diferente al cerebro, no tiene lógica y es simbólico. Tiene dos características del inconsciente que son fundamentales de comprender, que es simbólico y atemporal. Simbólico es que, como no tiene la capacidad de análisis del inconsciente, del cerebro consciente, lo que hace es que a todo le genera un simbolismo. Entonces, por ejemplo, cuando vamos al trabajo, las personas que me rodean representan inconscientemente a mi familia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si yo tengo un conflicto con el padre, tendré un conflicto quizás con mi jefe o mi jefa en el trabajo. Cuando tengo conflictos todo el tiempo con mis compañeros de trabajo, voy a reflejarlo con mis hermanos. Entonces, esa parte de productividad tenemos que considerar la parte integral del ser, en donde no solamente la parte intelectual, sino todo cómo viene desde casa. Y eso es muy importante para las empresas, empezar a detectar. Oye, una persona que tiene conflictos todo el tiempo, también los tiene en casa. Vamos sanando la parte emocional de casa para que la persona sea mucho más productiva. Si usa la persona, por ejemplo, con ansiedad o depresión, hay un profundo miedo. ¿Sí? Una persona que tiene demasiado aumento en los lentes, estamos buscando que también hay mucho miedo y que se hace incertidumbre en el futuro. Entonces, si nosotros podemos ser capaces de leer a las personas basado en sus necesidades emocionales, podemos ir construyendo como empresa un equipo de trabajo que me pueda hacer mucho más efectivo, y la persona va creciendo más y la empresa tiene mejores resultados. Gracias. En la actual problemática social, económica, política, todo esto causa estrés en la vida de las personas y también tiene una consecuencia en la salud. ¿Nos puedes platicar cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo poder mermar esta situación? Claro, al hablar de la parte del gobierno, la parte política, la gente le genera mucha incertidumbre. Al tener incertidumbre, viene la emoción de miedo. Son 5 emociones básicas: alegría, tristeza, ira, asco y miedo. Cuando hablamos de miedo, la gente comienza en incertidumbre y toman decisiones que quizás no quieren tomar.
hay tres reacciones posibles para el miedo. Una es la confrontación, otra es la huida y la otra es la parálisis. Son las únicas tres opciones cuando hay miedo. Entonces, dependiendo de cómo evoluciona la masa, hablando de un tema político, al momento de ver la masa, por ejemplo, en los partidos políticos, unos infunden miedo y otros infunden seguridad. Basado en eso vas moviendo la masa. Entonces, este estrés que generas puede generar también enfermedades en el público, en la población en general, que luego se hace más caro el costeo del tema médico a nivel nacional. Entonces, habrá que empezar a determinar qué enfermedades vienen a raíz del estrés para poder entonces ir controlando el discurso que se maneja a nivel político, pero, por ejemplo, en las personas cuando tienen mucho miedo, suben sus niveles de estrés y puede haber conflictos de diabetes, conflictos de hipertensión, que van a generar pues mayor gasto gubernamental. Entonces, en el tema empresarial también, cada unidad social es como si fuera un país político. La familia tiene su presidente y sus subordinados, al igual que las empresas. Entonces, si hacemos ese tipo de manejo, si manejáramos como la política, las empresas, generaríamos mucha inestabilidad. Entonces, por eso las empresas tienen un buró rector que les va a dar mucha certeza, que eso es lo que deberían estar buscando los gobiernos para poder tener una población un poco más calmada y que se vea más reflejada el bienestar emocional. Muchísimas gracias, Ricardo Garza. Hay un tema. En este momento nos van a escuchar nuestros amigos en el podcast, tanto contadores como fiscalistas, abogados, auditores, directores, gente que toma decisiones en las empresas. Y bueno, hay un tema ahí. El Servicio de Administración Tributaria pues ya tiene algunos ayeres que trata de impulsar el cumplimiento a través de establecer la cultura desde muy jóvenes, incluso desde niños. Y se llama cultura contributiva. Desde la escuela, incluso hasta yendo hasta la etapa del kinder, poder transmitir, ¿no?, una responsabilidad compartida en el crecimiento de las personas como también en el crecimiento de la sociedad. Claro que sí. ¿Cómo ves todo este tema? ¿Cómo poder lograr una cultura contributiva desde muy jóvenes y tener un resultado evolutivo en la sociedad, en el cumplimiento? Mira, vamos a arrojarlo para que se pueda comprender a nivel masivo. Y aquí, viéndolo desde el inconsciente, tocamos el tema del inconsciente colectivo universal. Hay inconsciente colectivo individual, el de familia, el de país y el universal. Si agarramos el universal y el de país, vamos a ver quizás cuál es la constante que existe en nuestra sociedad. Si es una sociedad que generalmente no cumple, es porque está acostumbrada a no hacerlo. Tenemos que empezar por la infancia, con los niños, pero también tenemos que empezar con los papás a que enseñen a los niños a ser cumplidos. Mucho del tema de no cumplir con el SAT es que el SAT, el gobierno, siempre representa inconscientemente la figura paterna porque es la autoridad. Ok. Sí, entonces, si yo tengo un problema con el gobierno, estaré entonces quizás teniendo un problema con la autoridad. Y la autoridad siempre será papá o mamá, dependiendo de la dinámica familiar. Entonces, si hay una persona que no quiere contribuir con el gobierno, habrá que ver entonces cómo está el adulto mayor en casa, por ejemplo. Qué tanto se le regresa al adulto mayor de atenciones, de poder equilibrar, qué tanto coopera la familia en casa. Si nosotros logramos generar, por ejemplo, en cada célula de hogar, un ambiente de equipo de trabajo en donde todos puedan contribuir algo, para ellos les va a ser más digerible el hecho de poder contribuir al país, porque logran ver resultados. Si las personas también no ven resultados en sus inversiones con impuestos así, también se complica un poquito. Pero no hay una cultura de trabajo en equipo a nivel familiar, por lo tanto, tampoco lo existe a nivel estructural como gobierno. Pero también, por ejemplo, si lo aterrizamos al cumplimiento como tal de la figura, las personas también tienen un conflicto en México como inconsciente colectivo de país, un conflicto del cumplimiento del padre conmigo. Y no me refiero a que el gobierno sea incumplido, sino que cómo ha sido en mi casa el cumplimiento de mi papá conmigo. Entonces, a veces México es un país de papás muy ausentes. México es un país de papás abandonados, donde el hijo no logra percibir una autoridad concreta. Por eso hay mucha rebeldía también en la sociedad. Entonces, sería trabajar muy, muy de cerca con la parte de los niños y la parte de la estructura familiar para que se genere esa dinámica de poder percibir que lo que yo hago tiene una consecuencia positiva o lo que yo aporto tiene una consecuencia positiva en mi entorno. En todo este tema, ¿cabe el uso de las tecnologías? Totalmente.
porque puede generar o estrés o alivio. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando del inconsciente, hay tecnologías que asustan, por ejemplo, la IA. Toda la inteligencia artificial está generando mucho estrés en los profesionistas porque siente que les va a quitar el trabajo. Entonces ahí comienza el estrés de decir, ok, con que contraten a alguien bueno haciendo prompts en ChatGPT, por ejemplo, o en BAR, ¿qué va a pasar? Que quizás me pueden despedir a mí. Entonces, si ya hay una inteligencia artificial que hace películas a partir de palabras, pues bueno, también me puedo perder mi trabajo y hay mucho estrés ahora. Pero si reenfocamos este tema y comenzamos a ver la utilidad, vamos a bajar el estrés. Quizás si comenzamos a canalizar, a preparar a las personas en la utilización de las nuevas tecnologías, podemos bajar muchísimo el estrés y ser mucho más efectivos. Porque el tema de las tecnologías nuevas sí está generando bastante estrés en muchas personas que no saben utilizarlas y que finalmente pueden sentir que pierden su trabajo. Ok, muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo más en todo este tema muy interesante? Gracias. Sí, yo invitaría a las personas, principalmente a los directores de empresa, a los dueños de empresa, a que analicen más la parte inconsciente del ser humano, porque cada reacción que tiene el empleado o cada reacción que tiene mi socio tiene un origen, claro. Y si encontramos este origen y podemos nosotros empezar a arropar a las personas basadas en sus necesidades emocionales, vamos a tener empresas más efectivas, empleados más efectivos. Entonces los invitaría a conocer un poco más el tema del inconsciente. Claro que sí, estimado Ricardo Garza. Como ustedes ven, han escuchado, es un gran profesional y está aplicando las cuestiones de vida al desarrollo profesional. Por favor, ¿puedes darnos tus datos de contacto para que pueda nuestra audiencia del podcast Puntos Finos pues, en algún momento pueda consultar? Claro que sí, Ricardo Garza MX en todas las redes sociales y los invitamos a ver el canal de YouTube con videos de larga duración donde explicamos temas súper despacito para que puedan conocernos. Claro que sí. Bueno, pues estuvo con nosotros Ricardo Garza para hablar de todo el tema de desprogramación evolutiva, muy interesante. Lo vamos a invitar también a que pueda transmitir todo esto en artículos y en fin, incluso hasta en eventos. Muchísimas gracias, amado amigo Ricardo Garza, y gracias por estar con nosotros hoy a la audiencia del podcast Puntos Finos de Thomson Reuters. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Puntos Finos es el espacio ideal para compartir tu conocimiento, tus libros, tus ideas, tus ponencias, conferencias, tus palabras. Todo aquello que suma a la divulgación en materia financiera, fiscal, contable, comercio exterior, seguridad social, entre muchos otros temas de importancia para una comunidad ávida de actualizarse y aprender las nuevas reglamentaciones, propuestas y modificaciones en esta materia. Comparte tu experiencia y forma parte de Puntos Finos. Ponte en contacto con nosotros. Do Fiscal Thomson Reuters, innovando la información, presentó Puntos Finos, el podcast, idea original, Do Fiscal Thomson Reuters, Facundo Anton Giovanni y Carlos González. Te esperamos en nuestra próxima emisión, en otra charla con los más importantes especialistas de temas fiscales, contables, seguridad social, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, financieros y mucho más.